Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Suhaili Jacqueline Barrios Bonifaz, de la carrera de Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta de Distancia de México. A continuación presentaremos el proyecto de investigación que corresponde a mi tema Influencia de la alimentación y la actividad física en la enfermedad de Parkinson dentro de la población mexicana. Esta es la asignación a cargo del docente en línea en la materia de investigación 2. Primero vamos a empezar hablando de lo que es la enfermedad del Parkinson, que se trata de una alteración neurológica en donde hay una destrucción de algunas células del cuerpo afectando la movilidad y otras funciones dentro del organismo. En cuanto a la prevalencia, es complicado mencionar una estadística exacta aquí en México. No es una enfermedad con una prevalencia alta como lo es la diabetes mellitus o la obesidad, y tampoco hay registros muy claros referente a esa enfermedad. Muchos medios reportan que no hay una estadística exacta sobre la prevalencia, sino que solo hay un estimado, pero aún así se considera como la segunda enfermedad neurológica más frecuente a nivel mundial después del Alzheimer. La idea de este proyecto surge a raíz de mis prácticas en mis estancias y en mis estadías dentro del Hospital Municipal Juan Aldama. En los objetivos de este proyecto, el general es determinar si existe una influencia positiva respecto a la alimentación y la actividad física en cuanto a la prevención y la enfermedad de Parkinson en la población mexicana. Mis objetivos específicos es conocer los factores de riesgo que desencadenan la enfermedad, determinar la relación entre esos factores y la alimentación en la prevención de la enfermedad, conocer la prevalencia en hombres y mujeres respecto a quién presenta más riesgo de padecer la enfermedad y buscar información pertinente y relevante respecto a los factores de neuroprotección que otorga la alimentación para la prevención de la enfermedad. Mi hipótesis que se planteó es una hipótesis de causalidad, es los hábitos alimenticios inadecuados y el sedentarismo provocan una incidencia mayor en la enfermedad de Parkinson en la población mexicana menores de 50 años, que esto es lo que se busca comprobar. En la metodología, mi población muestra es población mexicana de sexo indistinto, menores de 50 años que hayan sido diagnosticados con la enfermedad de Parkinson. La muestra se realiza en un muestreo no probabilístico, pues no requiere información de cualquier enfermedad, sino específicamente aquellos que han sido diagnosticados con la enfermedad de Parkinson. Mi muestra total corresponde a 35 personas. La herramienta para recolección de datos que utilicé en este caso consideré a una encuesta cuestionario que se va a distribuir por medio de la página de SurveyMonkey, la cual me permite llegar a una mayor cantidad de personas. Este es el cuestionario que se presenta. Se presentan 10 preguntas con opciones de respuesta dicotómicas o de opción múltiple en una escala de Likert aproximadamente y 2 preguntas abiertas que nos van a determinar una respuesta concreta en sí, o sea, es para seleccionar. En cuanto a los resultados, obtuvimos por prevalencia por rango de edad que la frecuencia que mayor se presenta en la enfermedad de Parkinson va de los 61 a los 70 años de edad y de los 51 a los 60 años de edad. En cuanto a la frecuencia del consumo de carne, obtuvimos que la mayoría opta de 1 a 2 veces por semana el consumo de carne en los entrevistados, pero viene muy seguida la parte de 2 a 3 veces por semana y de 3 a 4 veces por semana en cuanto al consumo de carne. La relación de edad y sexo es interesante porque por un lado nos muestra que la mayor frecuencia que se presenta de los 61 a los 70 años corresponde mayoritariamente a los hombres, mientras que las mujeres se presenta en un rango de los 51 a los 60 años, lo cual es una diferencia interesante respecto a la prevalencia entre sexo y edad. Respecto a la misma frecuencia, pero con un rango de distribución, aquí podemos observar que el sexo de alguna manera determina la frecuencia en cuanto a los rangos de edad. Por otro lado, en la pregunta, si cuentas con algún familiar como papá, mamás, tíos, hermanos o abuelos que hayan sido diagnosticados con enfermedad de Parkinson antes que tú, la mayoría de la respuesta fue que no, lo cual nos determina el factor genético. En cuanto a si el paciente realizaba actividad física previamente al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, nos dicen que no se realizaba previamente un tipo de actividad física. En la discusión podemos observar que la edad en donde mayor incidencia de enfermedad de Parkinson existió fue la que corresponde en el rango de los 61 a los 70 años, es decir, no hay tanta prevalencia en menores en 50 años o menores de 50 años, sin embargo no se descartan y sí se han presentado casos.
Todo esto nos indica que con base en el marco teórico y las referencias encontradas, la edad es determinante en la presentación de enfermedad de Parkinson y generalmente en esta edad se presenta mayoritariamente en los hombres. El promedio encontrado en cuanto a la edad fue de 59 años, mientras que la mediana se ubicó en 63 y la moda en 68 años. Respecto al consumo de carne, una variable que está dentro de la hipótesis planteada, tuvimos que predomina el consumo de 1 o 2 veces por semana, lo cual técnicamente podría no representar una referencia adecuada respecto al consumo de carne o los hábitos alimenticios. Pero recordemos que con base en el marco teórico no es solo los hábitos alimenticios, sino el conjunto de factores medioambientales y genéticos lo que determinan la enfermedad. Entonces, de alguna manera, el factor de la alimentación sí tiene que ver con la presentación de Parkinson, así como la edad, por supuesto, porque se han encontrado casos en donde menores de 30 años presentan la enfermedad. Una pregunta muy subjetiva es cómo ve cada paciente sus hábitos nutricionales previo al diagnóstico de EP. Aquí se encontró que en general todos refirieron que encontraban sus hábitos de regular y malos y nadie consideró que sus hábitos fueran buenos. Finalmente, en las preguntas sobre actividad física y antecedentes genéticos podemos comprobar cómo menciona el marco teórico que la cuestión genética no es predominante, sin embargo, sí se ocupa como un factor dentro del riesgo para padecer EP, a diferencia del sedentarismo que tiene más prevalencia. En conclusión, dentro de los factores ambientales, Tintoré realizó una búsqueda exhaustiva de diversos artículos que encontraban relación a la constante exposición de ciertos contaminantes, lo cual inducen al estrés oxidativo y por lo tanto forman una degeneración neuronal aunado a los diversos factores. En cuanto al factor genético, la mayoría de los estudios concluyeron que la genética no es un factor preponderante, aunque sí a tomarse en cuenta, pues se encontró una relación de 5 al 10% únicamente, lo cual pudimos comprobar dentro de la encuesta en donde no encontramos realmente una prevalencia mayor. Por el otro lado, el factor del sexo, encontramos a la prevalencia, de acuerdo con el sexo, sí hay un aumento no tan significativo en varones a diferencia de las mujeres. Sin embargo, en mi encuesta se presentan en mayor en las mujeres, pero en determinados rangos de edad. Respecto al factor dietético, Tintoré encontró en su búsqueda que la calidad de la alimentación influye directamente en el metabolismo celular, acelerando o previniendo el estrés oxidativo, lo cual es parte fundamental en la presentación de Parkinson. A mayor estrés oxidativo, mayor degeneración neuronal, lo cual resulta en los hábitos alimenticios que se tengan previamente a la enfermedad. En los resultados obtenidos encontramos que el sedentarismo y el consumo de carne sí representa entonces una incidencia en la prevalencia en menores de 50 años, lo cual comprueba de alguna manera la hipótesis que hemos venido planteando. Y bueno, dentro de mis referencias bibliográficas respecto al marco teórico, encontré todas estas referencias que nos hablan de los factores de riesgo genéticos y prevalencias dentro de la enfermedad de Parkinson. Uno de los estudios que respecto a la nutrición que encontré más interesantes fue el de Tintoré, el cual hace en su artículo Nutrición y enfermedad de Parkinson, en su tesis, hace una investigación muy profunda respecto a los tipos de alimentos que previenen el estrés oxidativo, como los antioxidantes o los polifenoles, a diferencia de los alimentos que pueden inducir a un mayor estrés oxidativo, que son principalmente los ácidos grasos saturados y las carnes. Y bueno, esta es la conclusión en la cual podemos comprobar nuestra hipótesis y nuestro estudio de investigación. Gracias por la atención.